Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género? La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, el acceso y el ejercicio a las prerrogativas. Algunas formas de este tipo de violencia son poner obstáculos a la campaña política de una candidata, no darle la información necesaria para que participe en la contienda o no dejarle tomar el cargo si gana la elección. Estos son solo algunos ejemplos. Sin embargo, existen muchas otras acciones que, desafortunadamente, son frecuentes en las contiendas electorales como 1. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género. 2. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones para desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política con base en estereotipos de género. 3. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores para inducir en su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada. 4. Restringir sus derechos políticos con base en la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios violatorios de los derechos humanos. 5. No permitir su participación como funcionarias de mesa directiva de casilla o asignarles una función menor de aquella para la que fueron designadas. 6. Coaccionar el voto de las mujeres hacia algún partido o candidatura en particular. ¿Y quiénes ejercen este tipo de violencia? Puede ser cualquier persona, desde colegas de trabajo, familiares, militantes, dirigentes, candidatas o candidatos de partidos políticos, hasta superiores jerárquicos y medios de comunicación. En México, el 13 de abril de 2020, se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas leyes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género que involucran a varias autoridades, como el INE, los organismos públicos locales, los tribunales electorales federal y estatales, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y las autoridades encargadas de sancionar los delitos electorales en los 32 estados del país. Estas reformas presentes en las leyes electorales, administrativas y penales consideran desde infracciones electorales hasta faltas administrativas graves y delitos electorales que incluyen sanciones que van desde disculpa y amonestación pública hasta sanciones económicas, cancelación de registros, suspensión, destitución, inhabilitación del empleo, cargo o comisión, suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral en radio o televisión, o incluso la pena privativa de la libertad. De acuerdo con las expresiones que adquiera la violencia política en contra de las mujeres y al ámbito de competencia de cada instancia, conocerán de esta el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, los partidos políticos. Al INE y a los organismos públicos locales les corresponde, entre otras acciones, promover la cultura de la no violencia de los derechos políticos y electorales de las mujeres, incorporar la perspectiva de género al monitoreo de los programas en radio y televisión durante las precampañas y campañas electorales, sancionar las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tribunales electorales locales les corresponde resolver los juicios para la protección de los derechos político-electorales cuando se actualiza algún supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de género, juzgar con perspectiva de género y reparar el daño a las víctimas, adoptar tesis jurisprudenciales que avancen en la protección de los derechos de las mujeres. A la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales le corresponde promover, garantizar y proteger
El ejercicio de los derechos humanos de las personas víctimas y ofendidas en casos de violencia política de género. Si vives violencia política o detectas que alguna mujer la está padeciendo, denúncialo. Llama a Fedetel 800-833-7233 o a Inetel 800-433-2000. Prevenir, sancionar, denunciar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género es tarea compartida de todas y todos. Instituto Nacional Electoral, INE.